que se representa con el esfuerzo y el sacrificio. Entonces, los diversos aspectos de Dios tienen su esfera de acción, de movimiento en los mundos inferiores, en Netzah. Pero este es Jod de fuerza, no de forma. Netzah es de fuerza, no de forma. Y las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas internas del ser humano provienen de las imágenes y estas se forman en el Sefirah Jod. Entonces, mientras la naturaleza maneja las grandes formas universales, las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas internas, todo esto, en cuanto a su conceptualización, se forma en Jod. O sea, yo lo concibo, lo entiendo, lo manipulo a partir de mi comprensión de Jod. Las fuerzas ciegas de la naturaleza operan por sí mismas, pero, y esta es la parte importante, para mí no son visibles. Con la ciencia puedo comprender su funcionamiento, pero no su origen, no su razón de ser. Toda la justificación de razones de ser se la atribuimos a Dios porque no hay de dónde sacar, de dónde vino. Es decir, ¿de dónde viene la vida? No sabemos. Sabemos cómo opera la vida, qué está vivo y qué está muerto. Sabemos que nacen unos niños y adquieren una vida en el momento en que van formándose. Pero en qué consiste la vida no lo sabemos, por lo tanto no la podemos dar. Nosotros no podemos crear vida. Pues no. Como ciencia, como persona sí, pero como ciencia no. Y para crear vida sabemos el mecanismo, pero no la razón de fondo. ¿Cómo es que se genera la vida? Pues no sabemos. Eso a lo mejor con el tiempo, estudiando el ADN y viendo cómo opera y demás, pueden más o menos entender cuál es el mecanismo para que nazca un individuo. Pero va a ser muy difícil que hagan la diferencia entre lo vivo y lo inerte. Por ejemplo, en los laboratorios se fabrica piel como la nuestra, de los mismos componentes, igualita, nada más que está muerta. Hasta que la ponen en el cuerpo se hace viva. Y que la acepte el cuerpo. Y que la acepte, no la rechace, sí. Y en ese momento, ese orden material se une al nuestro y adquiere vida. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora que hay la inseminación artificial y todo esto, es una reproducción. Pues sí, reproducimos el acto sexual con la introducción de... Pero no podemos, realmente no estás creando nada, porque ya existe la semilla. Sí, que está viva. Claro que sí. El problema de la vida es muy complejo, porque no hemos entendido, a pesar de todos los estudios y todo lo demás, en qué consiste que de pronto una cadena proteínica sea inanimada y otra sea animada. ¿Por qué una cadena proteínica jala del medio las cosas necesarias para repetirse y por qué otra no? No tenemos idea y pueden ser idénticas. Es decir, nosotros podemos alegar, bueno, pues este aminoácido contiene esto. Lo voy a reproducir en el laboratorio. Y hacemos el aminoácido en el laboratorio y no responde como vida. ¿Cuál es la chispa de la vida? Esa no la conocemos. Bueno, entonces veo que este párrafo está un poco confuso. Voy a tener que redactarlo porque puede inducir error. Bueno, entonces todas las imágenes mentales se forman bajo el principio de que tienen que estar en coherencia con la razón. Las imágenes que no tienen coherencia con la razón las desechamos automáticamente. No nos sirven. Decimos una cosa muy loca que sucedió o que apareció. Entonces, acordemos, las fuerzas de la naturaleza
nos resultan básicamente indescifrables en su fuente, en su origen, por qué se producen de esa manera. Y nos resultan muy visibles en su manifestación. Es lo que estudia la ciencia, cómo se manifiesta. Pero ¿dónde está el resorte que mueve las cosas? Y ahí nos vamos incluso hasta la mecánica cuántica. Todavía no pueden entender cómo es que las partículas elementales tienen un comportamiento y ese comportamiento responde, por supuesto, a una información. Y esto no lo podemos entender porque las partículas elementales son elementales. Y sin embargo tienen una información que determina su comportamiento. Se comportan de una cierta manera en función de que pudiéramos decir saben cómo comportarse. Si no, no lo harían. Y además trabajan en equipo. Y entonces ya no son elementales, ya tienen una función mucho más grande. ¿Qué es lo que pasa con las células? Una célula come, se mueve, una célula aislada del paramecio. Pero en el momento en que se junta con otra, se coordinan. Y cuando son muchas, ya ninguna tiene una acción individual, sino que todas cumplen una función conjunta. Y cuando es una sola célula no tiene sistema nervioso porque no tiene que comunicarse con nadie. Pero en cuanto es una agrupación de células, se crea un sistema nervioso que es un sistema de comunicación para actuar de una sola forma. Increíble. ¿Cómo se hace eso? No lo entendemos. ¿Cómo es que las células van creando un sistema nervioso para comunicarse? ¿Piensan? Sí, ok. ¿Cómo hacen aparentemente, eso? Sí. Tienen una inteligencia. Claro. Y cuando la buscamos, pues no la encontramos. Igual que la vida. ¿Dónde está la vida? Pues en ningún lado. Es como decía un médico francés, muy odiado en su época, decía, he abierto muchos cerebros y nunca he visto el alma. Pues sí, pues eso no se puede. Si tenemos alma no se puede ver, como la vida no se puede ver. Entonces, en ese misterio, Netzah es el orden natural, ese que no comprendemos, y Jod es el orden formal que nos permite entender los mecanismos de la naturaleza. Llueve por esto, nieva por aquello, pero no sabemos exactamente qué hay atrás, no lo podemos reproducir. Entonces es muy difícil. Un fenómeno como la lluvia es muy visible, pero cómo es que el agua se hace vapor y el vapor tiene esas funciones y cómo se condensa, todo es muy difícil. Hombres inteligentes como Aristóteles encontraron la razón de la lluvia. Él puso una estufita con agua y arriba de la estufita puso una piedra fría. Entonces se dio cuenta que subía el vapor, se enfriaba y goteaba. Y dijo, así tiene que producirse en el cielo. Eso es lo que puede averiguar la ciencia. Pero ¿por qué el agua se comporta de esa manera? Y todo eso no lo sabemos. Menos todavía por qué el agua, cuando le hablamos bonito, hace estructuras moleculares hermosas y cuando le hablamos feo se descompone completamente. No entendemos cuál es la relación entre un pensamiento positivo y una estructura armónica, un pensamiento negativo y una estructura no armónica. Bueno, ese fenómeno, aunque no lo comprendamos, es el que usa la brujería. La brujería utiliza no solo palabras, no solo emisiones mentales, sino también figuras. Entonces, los libros de brujería tienen figuras que descuadernan el cerebro. O sea, si mi cerebro percibe algo armónico, se acomoda a lo armónico. Si percibe algo descompuesto, se acomoda a eso descompuesto. Se altera, se conforma, imita la formación de lo otro, y al imitar la mala formación funciona mal. Y ese es el principio de los signos de la brujería, para hacer daño, porque descomponen la estructura de la persona. Es decir, nosotros respondemos igualito que el agua del japonés.
Sí, al final de cuentas estamos hechos de agua. Claro. Y cuando en lo largo de la vida un niño lo que percibe en su casa es disparate, Claro. se Sí. conforma mal. De andarse pega. Y si encuentra armonía, se conforma bien. Automáticamente, no hay que decirle nada, no es necesario pegarle o matarlo, para eso nada más con que vea la disfuncionalidad, se acomoda la disfuncionalidad. Esa es quizá una de las formas de explicar los problemas mentales en función de una familia cuya manera de producir la relación entre sus miembros es tan desordenada o negativa que los que se forman ahí se forman chuecos. Y esas malformaciones de la infancia duran muchísimo. Y esa es una de las razones por las cuales con los niños uno debe ser extremadamente cuidadoso. Ayer tuve unas pacientes, la más joven tiene un hijo de 3 años, y entonces me dijo, es que yo de pronto me inquieto y le digo cosas muy fuertes y luego me corrijo. Ay, pobrecita. No, le dije que inmediatamente tome una terapia, porque no es de aquí, le dije que en su pueblo tome una terapia rápida, porque si no el niño va a salir muy mal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el niño estás se hace... transmitiendo todo, Pues sí. lo bueno y lo malo. Es que se hacen Más bipolares lo malo que por lo esto. bueno, claro. Cuando aparece el miembro de la familia que sea, el niño hace una gracia y se la celebra, y la siguiente vez que hace la gracia lo critica o le pega, el niño no sabe para dónde jalar y empieza a tener reacciones extremas de la euforia a la depresión. Ay, no. Sí, no, puede ser terrible y uno no se da cuenta, pero el niño se va formando así sin querer. Y uno cree que todo está bien porque como adulto tú lo endereza, soportas, corrige, sí, o comprende. Esto pasa mucho con los padres alcohólicos. Un padre amoroso, tranquilo, en la vida cotidiana, borracho, se pone imprudente y desconcierta totalmente a la familia. Terrible, bueno, pero vamos a seguir. Más o menos estos son ejemplos. Entonces, todo lo que es ciencia, todo lo que es filosofía, tiende a ser estructura lógica que puede verificarse en su corrección. Y desde luego puede ser diverso lo que se piense o lo que se estudie, pero eso depende de qué premisa se parte. Ese es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos. Una vez alguien me dijo, ¿por qué Dios permite que haya cosas malas? Y le dije, el problema consiste en que tú crees en Dios, y como crees en Dios y le atribuyes poder sobre lo que estamos haciendo, pues entonces tú ves eso. Pero una persona que no cree en Dios no piensa que haya un Dios que haga cosas malas. No crean que se sintió muy bien con eso, pero lo que pasa es que uno se hace una imagen mental de Dios. Si hay Dios debe ser así, 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 así. Y si esto pasa de esta otra manera, ¿dónde está Dios para que haga lo que yo quiero? Exacto. Porque eso es lo que normalmente se piensa, ¿no? Dios va a hacer las cosas como yo pienso que es Él. Y como creo que deben de ser las cosas. Claro. Pero si es un Dios, a lo mejor tiene otra visión que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender. Claro. No comprendemos por qué ocurren las cosas como ocurren y entonces ya no nos gustó. Claro. Lo descalificamos. Claro. ¿Sí? Es un problema muy, muy duro en el asunto de las creencias y de la teología. Y no le podemos atribuir a Dios las conductas, los resultados que nosotros suponemos que le corresponden. Exacto. Es como el papá que se te enferma de cáncer, dices, ¿cómo? Pues sí. Pues como, ¿por qué le toca al de arriba? Sí. O las personas dicen, ¿y por qué a mí? La respuesta es, ¿y por qué al vecino? ¿Por qué no? Claro. Sí. ¿Por qué mi hija? ¿Por qué no le pasó al de junto? Pues porque le tocaba. Pues a él le tocaba.
Pues sí, Y sí pasa, ¿eh? O sea, aunque no sea muy cercana la relación sí. con el de arriba, sí volteas y dices, oye, pues ¿Qué pasó? ¿Por qué me si haces el esto? señor es bueno y hace esto y aquello, pues como, ¿por qué? ¿No? Claro, y la respuesta sería es bueno para ustedes, pero no para ustedes. Ajá. Sí. No, y ¿Por qué aparte para como, mí? ¿por qué crees tú Sí. que el de arriba se lo está mandando, no? ¿Y por qué crees que él considera que eso es el bien? Ajá. Y todo lo Exactamente. demás. Sí, Todos esos son atribuciones que uno les que hace. uno lo empieza a hacer y empieza Claro. a formarlo en relación a lo que crees de Le el pone bien forma. o el mal. Ajá. Le pone forma a Dios. Sí. Le pone forma al bien, le pone forma al mal. Ujú. Porque no podemos evitarlo, así somos. Entonces tenemos que contenernos y decir, no corresponde, Ajá. Pues sí. no corresponde. Entonces, pero ¿y entonces Dios qué es? ¿Quién sabe? Pues Es sí. incomprensible, inimaginable. Sí, a final de cuentas en eso acaba. Sí, Al menos para nuestra sí, Sí. poca o mucha. sí, inimaginable, Razón. inconcebible. Entonces no sabemos sus motivos ni nada. Claro. Y si tiene motivos siquiera, porque nosotros siempre lo hacemos Creemos. como somos, ¿no? Sí. Yo tengo motivos, Sí. él tiene motivos. Claro. Yo tengo barba, él tiene barba. Ujú. Pues sí, Sí, y mis motivos válidos son también los mismos. O sea, quiero que sea lo que yo considero. ajá. Esto es una cosa que uno tiene que corregir. Es un problema de Hod, Ujú. porque requiere la forma. Entonces, todo nuestro afán alrededor de la forma es una limitación impuesta por nuestra naturaleza, por la naturaleza de nuestro cerebro. Entonces, esa limitación tenemos que tenerla siempre muy en cuenta. A ciertas cosas no les encontramos explicación o forma y nos tortura no encontrársela, pero y no debería torturarnos, es que no tenemos el instrumento para ver eso, para entenderlo, para descifrarlo, entonces no podemos trabajar con eso, tenemos que aceptarlo como llega. Por ejemplo, en los sistemas de meditación, lo que resulta como fruto último es una revelación, y la revelación no tiene ningún género de lógica. Se sabe pues, porque se sabe. Y no hay forma de decir por esto, por aquello. ¿Cuántas veces una mujer le dice al marido, ese amigo tuyo como que no me gusta, a mí se me hace que te puede traicionar y piensa que... Ujú. Y el marido dice, no, si es un cuate desde la primaria, el kinder. Y a la mera hora sale terrible. ¿Cómo supo la mujer? No lo vamos a saber. Simplemente sabe. Entonces, Pues eso es el saber. instinto, sí. Lo otro es conocer. Es decir, yo conozco las leyes de la física, pero Ujú. sé cosas que las leyes de la física no entienden ni explican. pueden agarrar. Ujú. Esa diferencia entre el saber y el conocer es muy importante. Y en el caso específico de Hod, estamos hablando del conocer. Ujú. En Etzá podemos tener el saber, pero en Hod tenemos el conocer. Claro. Y Hod no entiende el saber. Exige explicación, exige que le den los parámetros que él usa para pensar. Y no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque la mayor parte de lo que hacemos en la vida no lo hacemos en función de pensamientos, sino intuitivamente. Ujú. Nos dejamos ir, Ujú. lo vivimos, no lo pensamos. Entonces fíjate que en este apunte que yo tengo estoy Sí. al revés, porque yo puse en Etzá el intelecto No, y en Jod el instinto. está al Y revés. estoy al revés. Sí, ¿Me estoy dando cuenta? Ahorita. De un apunte que hice hace muchísimo. yo tenía una cosita blanca, pero esas cositas blancas son una fastidio porque si no la usas en los primeros Se seca. 8 días, es esa. Si te No, sigue, es lápiz, bendito sea Dios, que yo Ah. todas mis notas son con lápiz. eso es muy bueno. Estoy al revés, intelecto. Sí, Es hot. y naturaleza, un instinto. Bueno, pero esta lección de Jod es muy importante porque nuestra vida, conforme nos acercamos hacia abajo es nuestra vida,
Intuición. Nuestra vida Ajá. tiene un rejuego enorme entre el sentir, el saber, el pensar, y ese rejuego genera muchísimos problemas. Y eso es una cosa que debemos comprender a fondo. Nosotros siempre estamos oscilando entre Netzah y Hod. A veces le preguntamos a una chica, ¿por qué te embarazaste? ¿Conocías los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Los has usado? Sí. ¿Qué pasó? No sé. A lo mejor no los usó. Sí, a lo mejor no los usó, pero no sabe ¿Le valió? por qué. ¿Por qué sabiendo, teniendo conciencia, teniéndolos a mano, no los usó? Sí. ¿Y por qué? No sé. Y dices, ¿cómo puede ser? A veces, es más, no sabemos a pesar. Hace poco una chica de allá de la escuela de música puso en el Facebook que esos, no puso anticonceptivos, pero puso alguna cosa equivalente, que eran una facha porque fallaban. Porque le fallaron, lo primero que decía, estoy embarazada. Bueno, porque no son perfectos. Ah, no. Porque la naturaleza es tal que de pronto se brincan todos Todo. los límites. Todos. Y no sabe uno por qué, ni cómo, qué hizo la naturaleza para lograr eso. Pero como la fuerza de la reproducción es la fuerza más grande que tenemos nosotros, entonces opera de una manera muy eficiente. Justamente lo que se dice es que la fuerza sexual es la fuerza suprema del ser humano. Y que cuando tiene que hacer algo que tenga, digamos, o una virtud moral o una necesidad de gran fuerza, es importante abstenerse de la vida sexual, que es lo que hacen con los futbolistas. Sí. Bueno, lo que creen que hacen Ya con los sé. futbolistas. Lo que dicen. Intentan hacer. Lo que Lo intentan que dicen hacer. hacer. Y lo mismo para la guerra y lo mismo para los deportes. Esa fuerza se conserva y es una gran fuerza. Entonces es muy importante. Y por ejemplo, los judíos, cada vez que van a tener una fiesta muy sagrada, tienen un periodo de abstención sexual para tener toda la energía de hacer con toda fuerza la función. Esto nunca lo debemos olvidar porque es una fuerza tan grande que toda la humanidad se ve envuelta en el tema de la reproducción. Claro. Es dificilísimo encontrar a alguien que se abstiene. Son muy pocos, pues, es un porcentaje mínimo. Y algunos de los que dicen que se abstienen no se abstienen. Nada más dicen. Nada más dicen, pero es una fuerza muy grande. Entonces, la canalización de esa fuerza es un tema muy importante en todo el sistema hermético. ¿Cómo se canaliza la fuerza sexual? Cuando no se usa para el sexo, sino que se usa para el trabajo interior, para logros específicos mentales, etc. Este es un punto muy importante. Muchísimo. Muy importante, sí. Y ya lo veremos en varias partes cuando vaya apareciendo lo que puede hacerse en función de ese manejo de las fuerzas interiores y de la energía interior, porque la canalización apropiada de esa fuerza le permite a las personas hacer muchas cosas que consideramos mágicas, pero más que mágicas son canalizaciones de energía. Sí. Entonces, desde el punto de vista moral, nos dicen que Jesús era célibe. ¿Y qué hacía con todo eso? Eso es lo que nos venden, ¿no? Era célibe, Ujú. porque el sexo es horrible y porque moralmente era espantoso. Lo que pudiéramos decir es que a lo mejor tenía grandes periodos de abstención para hacer milagros. Más bien. Sí, bueno, hay los 40 días en el Desierto. desierto que decimos que es ayuno. Pues no necesariamente tuvo que haber pasado sin comer. No, pues se muere. Ajá. No, 40 días sin comer nada, pues no. No, No. pues sí hay uno, pero de otra cosa. Sí, o sea, pero Sí, de puede ser que el austeridad. anullo sea sí, espiritual. una austeridad, ajá. sí.
Qué Sí. ¿Ahí qué pasó? Pues a ver, explícate que no comió sí, nada. pero tú espiritual. Pues, ¿cómo se dice? Pues, Sí, Sí, no eso se lo puede. dije porque Ese 40 días es un término, fue la palabra, eso lo dije, que tu cara fue, ¿qué diré? 40 días es un término de tiempo que se usaba mucho en el pasado para varias cosas, entonces le ponen 40 días como hubieran podido ponerle 18. Tal cual. Pero nadie puede pasar sin agua más de 3 días y sin comer, bueno, sí, sin comer se puede pasar hasta 6 meses, pero la gente ya no puede ni caminar, Sí, no te mueres. ¿sí? Entonces no puede ser, y en el desierto peor todavía. Ay, no. Pero ¿cómo sucedió eso? No lo especifican bien, pero resulta que él está con Juan el Bautista en el Jordán, en Judea, y aprenden a Juan el Bautista y lo meten a la cárcel. Entonces todos los discípulos, entre ellos Jesús, huyen para que no los aprendan. Ujú. Jesús está del otro lado del Jordán, o lo cruza, no lo sabemos, y se va por el desierto de Perea para no pasar por Samaria, porque allá hay fuerzas del ejército romano. Y se lo llevan. Entonces se va por el desierto. Y bueno, a lo mejor no le toma 40 días llegar hasta Galilea, pero a lo mejor se refugió en algún lugar y tuvo una espera. Y entonces empezaron las tentaciones. Ujú. ¿Cuáles tentaciones? Bueno, se consideraba que Juan el Bautista era Elías, el profeta que Sí. venía, y era el Mesías. No solo Elías, sino el Mesías, que venía a liberar al pueblo de Israel. Lo toman y lo aprenden. Ujú. Y entonces Jesús empieza a pensar, hay que hacer algo. ¿Tomo el poder o no lo tomo? ¿Me interesa o no me interesa hacerme poderoso? Y sigue, tengo hambre porque está en el desierto, pero por comer me voy a entregar. Y entonces se refrena, y etcétera, ¿no? Bueno, voy a hacer alguna cosa así muy audaz. Y dice, no hay que tentar a Dios porque a lo mejor de veras me va mal. Y ahí lo representan como que el diablo lo lleva al techo del templo y dice, tírate porque los ángeles te van a ayudar. Ujú. Todo eso es una manera alegórica de representarlo. Todo eso sucedió en su interior. Ningún satán afuera, ningún diablo, su interior, Ujú. haciendo toda la reflexión.